Evangelio de hoy, domingo, 12 de septiembre de 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes 3 puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Las personas se asombraban de las enseñanzas de Jesús, de sus obras sanadoras y milagrosas, y murmuraban entre ellos, diciendo una y otra cosa de su origen. Por esta razón, Jesús les hacía esta pregunta a sus discípulos para conocer la versión que tenía la gente de él, porque a pesar de que una multitud lo seguía, al parecer ninguno tenía claro quién era realmente. Sin embargo, lo consideraban algún mensajero de Dios, porque lo comparaban con personas que se habían destacado, como Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Muchos lo seguían sin importar quién era. Para ellos era suficiente sus obras, pues sanaba sus enfermedades y expulsaba a los demonios que los atormentaban. Para muchos pobres y sufrientes, en Jesús encontraban la esperanza de una vida nueva. Igualmente, hay muchas personas que todavía continúan preguntándose ¿quién realmente es Jesucristo? Algunos dicen que simplemente fue un personaje de una historia pasada. Incluso algunos se atreven a negar su existencia. No nos quedemos con la opinión sesgada de los demás, pues Jesús está vivo. Él, quien se encarnó, padeció, murió y resucitó por amor a nosotros, quiere que le descubramos como quien realmente es. Y de esta manera, entablar una relación personal y única para nuestra salvación. En este segundo punto, reflexionemos en esta respuesta que le da Pedro: tú eres el Mesías. Jesús también les pregunta a sus discípulos quién consideran que es él, y Pedro, lleno de sabiduría, le contesta firmemente que es el Mesías. Esta revelación no ha sido producto de su propio entendimiento, sino que ha sido Dios Padre quien lo ha iluminado con su Santo Espíritu. Porque Jesús nos lo ha dicho en repetidas ocasiones: solo aquel a quien su Padre se lo conceda
podrá reconocerlo y creer en su mensaje. Hoy Pedro reconoce a su Maestro como el Mesías, como aquel que ha llegado para salvar a la humanidad de la injusticia, del dolor, del pecado y de la muerte. La respuesta de Pedro ha sido más que acertada. Le ha demostrado a Jesús que su Padre está con él, que su fe se empieza a encender y que será un elemento fundamental para su iglesia. Ahora ha llegado nuestro momento de responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es fácil escuchar las respuestas de los demás porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, el responder esta pregunta nos debe poner a pensar seriamente, examinando nuestro interior, pues no es solo contestarla con lo primero que se nos venga a la cabeza o repetir lo que escuchamos de los demás. Jesús nos exige una respuesta que salga de nuestro corazón. Nos pide que seamos sinceros, que le manifestemos lo que realmente Él significa en nuestra vida. Y esto indica que si decimos que es nuestro guía, es porque realmente estamos siguiendo sus instrucciones y su modo de vida. Si decimos que es nuestra esperanza, es porque tenemos la fe puesta en que junto a Él tendremos un mejor futuro. Puede pasar que el día de hoy no tengamos una respuesta para esta pregunta, porque muchos podemos estar llevando sus enseñanzas de manera superficial, sin comprometernos de lleno con su misión. En estos tiempos, donde la pobreza abunda, ¿de qué manera estamos ayudando? Hoy se necesita de manera urgente dar testimonio con nuestra vida de quién es realmente Jesucristo. Continuemos orando a nuestro Padre Dios para que sea Él quien nos ayude a entregarnos por completo a Cristo, para que asumamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y logremos responder a Jesús con firmeza que creemos que Él es nuestro Salvador. En este tercer punto, reflexionemos en estos verbos que Jesús pronuncia: renunciar, cargar con la cruz y seguirlo. Esta es la invitación que nos hace Jesús si deseamos estar con Él y gozar de sus bendiciones. Tres verbos muy importantes que en pocas palabras resume lo que hizo Jesús en la tierra. No solo vino a enseñarnos de palabra, sino con obras. Primero nos pide que renunciemos a nosotros mismos. Esto significa abandonar nuestros deseos más íntimos, pues estos nos pueden esclavizar y llevar a vivir en el egoísmo. Lo segundo que nos dice es que carguemos nuestra cruz, y no es otra que nuestra existencia. Él quiere que llevemos todas nuestras angustias, pecados, sufrimientos y dolencias hasta Él, que lo hagamos con alegría, con esperanza, con amor. Y finalmente, después de estar preparados para el viaje, después de estar convencidos que es lo mejor que podemos hacer, nos dice que lo sigamos, que caminemos a su lado, confiados porque obtendremos las fuerzas para no desfallecer en el andar, con la esperanza que al final del camino encontraremos un mejor lugar para descansar. Jesús nos pide que actuemos. Estar con Él involucra necesariamente la acción de movernos, salir de nosotros mismos para poder de esta manera avanzar en el camino de la santidad. Hoy, cuando se rechaza el sufrimiento, es cuando más se necesita que las personas carguen con su propia cruz, pues el sentido de la vida no lo da la ausencia de dolores y pruebas, sino la aceptación de la propia vida como una semilla que debe morir para este mundo y nacer para la eternidad. Ya el Señor nos decía que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por Él y por el Evangelio, la salvará. Que el Evangelio de hoy nos permita reconocer que Jesús es Hijo de Dios, que solo en Él encontraremos el camino que nos lleva al Padre Celestial. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior para llevarnos un mensaje de vida.
¿Busco la manera de que mis hermanos conozcan la verdadera identidad de Jesús? ¿Estoy seguro de quién es Jesús en mi vida? ¿Doy testimonio del seguimiento de Jesús, negándome a mí mismo y tomando mi propia cruz? Oremos. Dios de bondad, te pedimos que nos des tu luz para poder lograr identificar la divinidad y el poder de tu Hijo Jesucristo, y que renunciando a todo aquello que nos separe de su amor, lo podamos seguir dichosos cargando la cruz de nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.